del siglo XIX fue el núcleo de la industria de la seda. Durante la segunda mitad del siglo vivió su momento de máximo esplendor. En este ambiente de esplendor valenciano se tienen las primeras noticias de la familia Garín, uno de los pocos referentes de tradición sedera que todavía perduran en nuestra época. Sus 4 paredes nos trasladan al siglo XIX. Un ruido anacrónico inunda el ambiente. El sonido de una fábrica del siglo pasado. De la fábrica Garín se conservan recuerdos vivos inigualables. El lujo y la riqueza de sus tejidos pueden admirarse hoy en su plenitud gracias a la conservación que de su patrimonio han efectuado algunos colectivos religiosos. El tejido estrella de la casa es el Valencia, por lo menos es el que siempre la familia Garín ha estado más orgulloso de ella. Tenemos documentación que lo acredita como un dibujo original de Garín. Inicialmente se empezó a fabricar como un damasco, y tuvo un éxito tan brutal que lo convertimos en un espolín. Y como espolín pues ha llamado la atención allí donde ha ido. Ahí se exportó a Estados Unidos hasta el punto de que hay una casa americana que lo tiene incluido en su libro de su museo y lo tiene catalogado como una tela del siglo XIX con el estilo del XVIII, que es exactamente lo que es. El proceso del tejido espolinado comienza con el tintado del hilo, elaborado de forma artesanal y con tintes provenientes del mundo vegetal, animal o mineral. Esta es la máquina para preparar las canillas. Se ponen, a partir de los conos, se enhebran los hilos y se preparan las canillas que van luego en las lanzaderas. Cuando la seda llega tintada, llegan madejas. Para pasar de madejas a canillas se ponen aquí las madejas de seda, se enganchan, se enhebran, se pasan por el hilo y la máquina va moviéndose para hacer un carrete uniforme que luego se pasa a los espolines. Bueno, una vez hemos pasado de madeja a canilla, esta se llama carro, se pinchan en el urdidor, en la fileta del urdidor, para hacer las fajas de hilos, que son grupos de hilos paralelos que se van enhebrando, pasan el peine y se enrollan en el urdidor, tantas vueltas como metros se necesiten para el traje que se tiene que tejer. Todo este proceso culmina con el tejido espolinado, una elaboración artesanal en la que se cuida hasta el último detalle. Vamos a ver, el tejido espolinado es la obra maestra del tejido con dibujo. Consiste básicamente en, al mismo tiempo que se produce el tejido base, se van incorporando los motivos de dibujo con lanzaderas individuales independientes que no recorren el tejido de parte a parte, sino que ubican los colores exactamente donde están los motivos. La tela se dispone al revés. La tela se dispone del revés. Consta de 2 máquinas, una que hace los dibujos y otra que hace el cuerpo de la tela. Se dispone al revés porque tienes que poner los colores y los rabos los tienes que fijar en la parte de arriba. Y por abajo, la cara buena, tiene que quedar limpia en todo el colorido. Esto es el espolín, que son las canillas en las que se hacen las flores, y esta es la que hace el cuerpo de la tela, la que pasas de lado a lado y la que hace el cuerpo de la tela. Esta se llama lanzadora y lo que va dentro es la canilla. Antes de empezar a tejer es necesario tener un patrón o guía que nos vaya indicando el camino a seguir. Primero se realiza un boceto como punto de partida. Tras este, la carta técnica, que sirve de guía para determinar la cantidad de hilos necesarios para tejer dicho dibujo. Y por último, el cartonaje, es decir, el patrón que dirige al tejedor durante la elaboración de la tela. Bueno, el proceso completo de llevar un dibujo hasta el tejido se basa en un primer boceto que
sugiere cuál va a ser el aspecto final de la tela. Una vez aprobado el boceto, se pasaba, porque hoy en día los ordenadores han acortado estas etapas, se pasa a una carta técnica donde a través de un papel milimetrado se intentaba interpretar la densidad de pasadas y de urdimbre. Una vez tenía esta carta técnica, por distintos procedimientos, al principio manuales, hoy en día ya más informatizados, se trasladaban esos positivos y negativos que implicaba la carta técnica a un cartón perforado, pues con unas máquinas que hacían los agujeros sobre el cartón. El principio del cartonaje es lo que luego más adelante con la informática se han llamado ceros y unos, positivos y negativos, de manera que el cartón perforado hace que una máquina lea cómo debe comportarse el hilo, ¿no? El hilo de seda es un material fundamental para este tipo de tejidos. Es un elemento que proporciona mayor valor a la pieza, aunque en el siglo XVIII no todo el mundo podía acceder a este tipo de material. Actualmente el elemento que otorga valor a las piezas es su elaboración artesanal. Los materiales que utilizamos hoy en día, desde luego, son siempre seda, ¿no? Porque la mano de obra ha subido tantísimo de precio que es absurdo una cosa que es una joya, pues no revalorizarla con la seda. Esto no ha sido siempre así. Uno puede encontrar todavía telas tejidas a mano en el siglo XIX que no eran de seda, ¿no? Aunque el origen del tejido nuestro, al ser para palacios y ser para ornamentos de iglesia, lo habitual era que fuera seda 100%. El oro, un metal noble utilizado a lo largo del siglo XIX en los telares, es hoy sustituido por metales de plata o bañados en oro, con el fin de abaratar la pieza. Todavía se siguen utilizando los metales nobles, ¿no? Si bien es verdad que ya el oro fino de 18 quilates al 100% es más una cosa del siglo XIX y XX, principios del XX, que ahora, porque se puede seguir haciendo, pero sería todavía más prohibitivo la tela. Hoy en día se usan entrefinos, que suelen ser metales de plata o que suelen ser dorados, ¿no? Entonces sigue teniendo el mismo aspecto que si fuera metal puro, pero lo abarata considerablemente. Los motivos y dibujos que se aprecian actualmente surgieron en el siglo de las luces, unos modelos que no todas las clases sociales se podían permitir el lujo de adquirir. Piezas únicas que hoy en día empresas de telares como Garín continúan elaborando. Modelos que a lo largo del tiempo han ido evolucionando, pero que a día de hoy mantienen vivo su origen. Los tejidos hechos a mano tienen los dibujos del siglo XVIII y XIX básicamente porque es lo apropiado. Se han hecho dibujos nuevos, pero lo propio de llevar un tejido a mano es llevarlo con un dibujo del siglo de cuando se tejían los dibujos a mano.
antiguo, era un dibujo muy elaborado, muy estudiado, muy trabajado, y eso tiene un valor muy importante, aunque hayan pasado 2 siglos desde que se hicieron. Los tejidos del siglo XVIII y XIX que se llevan ahora tienen los mismos dibujos que se llevaban en el XVIII-XIX. Lo que marca la moda es más el color que llevan las flores o el fondo de la tela. El origen eran tejidos para palacios y ornamentos de iglesia y ropas del siglo XVIII, ¿no? Y luego, bueno, con el esplendor de las fallas, pues al tomar una nueva vitalidad el tejido del siglo XVIII fue cuando, y esto especialmente después de la segunda mitad del siglo XX, es cuando se va incorporando a la tela de fallera el concepto de tela del siglo XVIII. Elaborando de forma tradicional porque existen las fallas y las falleras mayores tienen el gusto de llevar telas tejidas a mano. Si no, el arte de tejer a mano hubiera desaparecido hace mucho tiempo. Es un capricho para cualquier fallera para llevarlo y querer lucirlo. Sin duda, un capricho de lujo, un recuerdo del pasado convertido en todo un arte tradicional valenciano. Son joyas, son telas de museo, lo que pasa es que están hechas ahora, pero los dibujos son de la época y entonces son joyas, se consideran monumentos.